Es director de Banza, perdón. Presidente de la Fundación Agroprotocolo y director de estudios de Dragotti. Rodríguez Pablo, Technical Manager Crop Solution de LATAM. Bueno, probando el audio. Un ecologista siempre está dando vueltas sobre la idea que con la conciencia solo no alcanza. Justamente que estamos dando vueltas sobre aplicar con conciencia. Sin embargo, los ecologistas levantan bastante la vara con que con conciencia solo no alcanza. Sin embargo, se nos plantea un escenario difícil en el cual tenemos que vivir y producir en el mismo lugar, en el mismo escenario, en el mismo planeta. No nos sucede en nuestro rubro como sucede en la minería en el futuro, que se está pensando en los próximos 20 años, hacer minería afuera, en asteroides donde no tenés que cuidar ningún ambiente, no hay problema que quede contaminado. Sin embargo, nosotros creo que estamos condenados a vivir y producir alimentos para los que vivimos en el mismo lugar, en el mismo ambiente. Por eso se nos demanda a Ligier una necesidad de poder mitigar las derivas. Y estuvimos trabajando muchos años en poder producir un producto que nos llene las expectativas que tenemos en esas reducciones. Tardamos bastante, nosotros... Ligier no solo es una marca, es un proceso en el cual vamos teniendo evoluciones y hoy llegamos al final de una de ellas que se llama Ligier Spot. Ligier Spot es una antideriva que tiene, si bien la propiedad principal fue pensada en reducir la deriva, tenía otra propiedad que es que se emulsione muy bien con un caldo ya formado, porque la idea es no aplicarlo siempre y ya arrancar una pulverización utilizando una antideriva, sino es que estamos con la máquina cargada o a mitad de tanque y se levanta viento y sabemos que no lo podemos dejar, tener un producto que nos dé la posibilidad de agregarlo y reducir mucho la deriva y poder completar aunque sea la tachada, ¿sí? Por eso la segunda cualidad, y era excluyente, que fuese de muy buena emulsión, en un caldo ya formado. Y los ensayos que vamos a ver con los chicos se probaron siempre con caldo ya formado, tanto con glifo, con paraquat, con otro coadyuvante, nunca solo, porque esa es la idea del agregado. Bueno, así que tengo el placer personal y el honor profesional de presentarles y pasar la mano. Va a terminar Mariano después con ensayos a campo y Pablo que nos va a contar qué hicimos en Alemania en el laboratorio. Muchas gracias. Se nota la diferencia, ¿no? Ahora sí. Olvidaste el machete, Seba. Bueno, a ver, como decía Seba, los problemas de deriva son interesantes en toda aplicación, sobre todo en herbicidas hormonales, por varios factores, no solamente por una buena aplicación y de llegar al target, sino de factores que son climáticos. Viento es uno de los más importantes. Variable en los picos, diferentes activos dentro de la misma tancadas cada vez más difíciles, 14, 15 activos en algunos casos, cultivos complejos, y hay variables climáticas además del viento que favorecen la deriva, como puede ser también el excesivo calor.
¿Qué es la deriva? Todo el mundo, yo imagino que lo sabe, es solamente un recordatorio. Gotas pequeñas en la pulverización tienden a derivar, quiere decir a volar, a no ir a donde tienen que llegar. Eso como consecuencia trae la pérdida del fitosanitario aplicado en el target, reducción de las dosis, no llega a lo que debe llegar a la planta. Esas gotas pequeñas también tienden a hacer que hay ciertos activos que tienen naturaleza más volátil tienden a volar y a evaporarse y perderse. Hay una pequeña ventana de aplicación cuando los productos tienden a derivar y hace interesante el uso de antiderivas dentro de las tancadas. Y no menos importante es el riesgo de contaminación a campos vecinos. Bueno, algunos yo los conozco, yo trabajo en Clariant, es una compañía que se dedica a vender insumos como coadyuvantes o como coformulantes. Trabajamos junto con Sebastián en el desarrollo de este producto que tenía que tener esas dos cualidades sine qua non, la buena emulsión y la reducción de la deriva. Como les comentaba, las gotas pequeñas son sensibles a la deriva y lo que hace una antideriva es aumentar el tamaño relativo de la gota. ¿Sí? No hay una única manera de hacerlo, esto de aumentar el tamaño, y este aumento de tamaño tampoco es una cosa descontrolada, sino que tiene que tener un tamaño mayor a las gotas derivables, pero no tan grandes como para tener rollout o runoff, o sea, rebotar de las hojas y caer al suelo. Le hicimos algunas propuestas, Seba puso su cabeza también en el desarrollo y hicimos un compromiso de medir en los laboratorios que están en Alemania, en Clariant, esa reducción de la deriva, de alguna forma que evite un poco las variables climatológicas, las variables de biodiversidad, las variables de cultivo, y nos quitamos de encima todas esas variables e hicimos estudios comparativos en el laboratorio. Para eso tenemos una cabina de aplicación que tiene un analizador de tamaño de gota ad hoc. Esa cabina de pulverización es un difractómetro láser y tiene un tanquecito donde uno pone los compañeros de tanque, lo que nosotros llamamos partners, o todo el caldo adecuado a cada necesidad en particular. Dureza de agua, dosis, pHs, reguladores, etc. Podemos modificar el tipo de agua con más o menos dureza, podemos modificar los tipos de boquillas, cono hueco, planas, lo que sea, presiones de aplicación para simular diferentes estadios dentro de botadores, y lo más interesante a mi gusto son las mezclas de tanque, que es donde uno puede realmente ver la robustez de una antideriva. Hay varios, no muchísimos, pero hay varios antiderivas en el mercado, pero no todos son igualmente robustos. Cuando uno dice esto reduce la deriva porque hace gotas más grandes, hay que ver si hace las gotas más grandes con un glifosato comercial, con un paraquat comercial, con una tracina comercial, y ver si comercialmente los coadyuvantes que van en esas formulaciones aumentan o disminuyen esa deriva. Como resultado estuvimos viendo esta clase de gráficos. Nos llamó la atención a nosotros de parte de Clariant porque uno de los productos que ofrecemos a Ligier lo proponemos a una dosis mayor, pero los coformulantes que usó Sebastián hicieron que a dosis de un equivalente a 50 centímetros cúbicos por hectárea o 75 centímetros cúbicos, perdón, por tanque, no por hectárea, es a 100 litros, tenemos una reducción del orden del 35% en la deriva en esas dosis de uso de coadyuvantes, lo cual en términos prácticos es altísimo. Además, como decía Sebastián, necesitábamos una buena emulsión. Esa buena emulsión se logra con este producto, tiene muy baja viscosidad y actúa de manera diferente que los antiderivas convencionales en base a otra clase de química. Perdón. El analizador de tamaño de gota está diseñado junto con una empresa farmacéutica para medir gotas de spray nasales y tira parámetros como los demás analizadores láseres de tamaño de partículas, una distribución, libera el ruido y en esa distribución puede ver
cuánto de la población es el 10% menor a tal tamaño, el 50% menor a tal tamaño, el 90%. Y lo que depende de la legislación de cada país, se ve es que tamaños de gota del orden de los 105 micrones son sensibles a deriva, o sea, tienen más chance de derivar. Así que nosotros cortamos en 105, podemos cortar en 90, en 150, pero cortamos en 105 como estándar y decimos, bueno, ¿cuánto reduce esas gotas pequeñas? Y esos resultados se ven en los gráficos que estamos viendo acá. Ahí vemos que reduce cerca de un 35% el agua y reduce alrededor de un 14 a 25% esas dosis una solución 5% de glifosato, lo cual también es una dosis bastante alta. Sabemos que los coformulantes que lleva glifosato tienden a subir la deriva, por eso ven que la franja esa de 37,9 es más grande que la de 33,9 que tiene solo el agua. La forma de actuar de este proceso, por cómo estuvo planteado, la forma de reducir la deriva, es generar una emulsión de una característica particular que tienda a hacer que el flujo laminar que se genera en la boquilla se corte más cerca del pico. Entonces la gota tiene más tiempo en formarse y es por eso que toda esa distribución que vemos en ese gráfico azul se corre un poquito hacia los tamaños un poco más grandes. Es por eso que ese acercamiento del tamaño de ruptura del film hace que la emulsión genere las gotas un poquito más grandes. Estas son imágenes de microscopía, de cómo es el producto solo, que ya es una emulsión en sí misma, cómo queda en agua y cómo es de estable esa emulsión en el tiempo, en estado estático. Y vemos que esas gotitas que se ven ahí, esas pequeñas gotitas, hacen que se vea ese fenómeno de cortar un flujo laminar en el pico. Ahora le toca a Mariano continuar con los estudios biológicos y después seguimos con las preguntas. Gracias. Buenas tardes. Esto es lo bueno de que el disertante anterior era mi estatura. Yo no quedé mal acomodando, pero bueno, me quemo solo. Yo les voy a comentar hoy brevemente cómo fueron las evaluaciones de los primeros prototipos antiderivas que me acercó la empresa Ligier a través de Sebastián en el campo, en condiciones reales en campo. Y ellos, la empresa Clariant lo probó con herbicidas, glifosato. Yo lo probé con el producto, el Grass Bio de Ligier, mezclado ya previamente en el tanque y luego el agregado de los diferentes prototipos en un momento para nosotros. Se dividió estas evaluaciones en campo en dos etapas. En la primera etapa, donde me acercaron 7 prototipos experimentales, más un ayudante con funciones de reducción de la deriva conocido en el mercado. Ahora, yo eso no lo sabía. Para mí eran 8 prototipos experimentales. En la segunda etapa, una vez que ya se hizo una selección de esos 8 prototipos a 2 prototipos, en este caso sí, eran 2 prototipos experimentales los que mejor performance mostraron en campo, y en este caso sí ya era el ayudante conocido en el mercado, ya blanqueado, que era el ayudante conocido en el mercado. Fue tramposo Sebastián porque nunca me dijo, mirá, está el mejor del mercado acá. No, me lo mandó ahí entre todos. Bien. Ahora, ¿cómo lo hicimos en el campo? Les muestro el super equipo que nosotros utilizamos. Esta es una máquina experimental marca Forti. Lo interesante es que tiene todas las características de un equipo aplicador convencional, con las ventajas de el ancho de botalón, que es para parcelas, y con la ventaja también de que los tanques de esta máquina están tan bien construidos que puede aplicar hasta el último milímetro que se le agrega a esta máquina. Y bueno, obviamente al ser más pequeña, la limpieza, porque imagínense, es una secuencia de 7 prototipos que tenemos que estar limpiando muy bien esa máquina para que no haya ruido luego con lo que se va a estar agregando después. Bueno, ya se habló un poquito de los diferentes parámetros que involucran a un proceso, digamos, la calidad de aplicación. Parámetros como el diámetro volumétrico medio, que es lo que generalmente cuando nosotros decimos quiero gotas de tal tamaño, es el DB05 que ustedes ven ahí. Eso cuando decimos quiero gotas de 200 micrones, es ese DB05.
Medimos también el parámetro de las gotas de menor tamaño, como bien explicaron, el dB01, y también el dB09 y el número de gotas por centímetro cuadrado, porque ya hablando en campo, y estas son aplicaciones pensadas en barbecho, tenemos que ver qué cantidad de coberturas, gotas por centímetro cuadrado, tenemos para controlar una maleza, en este caso. Bueno, esto lo paso un poco más rápido, ya lo estuvieron explicando. Ahora les cuento cómo en el campo establecimos la evaluación. Establecimos dos bloques. ¿Por qué dos bloques? Van a ver, este es el bloque 1 y este es el bloque 2. Y esto es dónde iban las posiciones. Este no es el número de tarjetas, sino las posiciones donde iban colocadas las tarjetas. Teníamos tarjetas debajo de la máquina para saber qué calidad de aplicación estamos haciendo, cuántas gotas por centímetro cuadrado le llegaban a las malezas. Teníamos tarjetas a 2,5, 5, 10 y 20 metros de distancia de la punta del botalón. ¿Y por qué en dos lugares que le llamamos bloque 1 y bloque 2? Porque cuando ya estamos trabajando en el campo, no estamos trabajando en un túnel de viento, la intensidad del viento es variable. Es muy variable. Entonces la idea es separarse bien y entre este bloque y este bloque hay 30 metros de distancia. Porque muchas veces en el campo ustedes saben que están las rachas de viento. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer con esto es sacar un poco ese ruido. Porque muchas veces tenemos un viento constante de 13 km por hora y una racha de 16. Y eso es otro mundo en lo que es la deriva, en lo que es el movimiento de las gotas. Bueno, y acá pueden ver, acá tienen en colores los diferentes prototipos evaluados. Y aquí pueden ver en lo que es el parámetro de número de gotas por centímetro cuadrado cómo fueron dando cada uno de ellos. Fíjense, a los 2,5 metros, 5, 10 y 20 metros. Y de aquí se seleccionaron aquellos 4 prototipos, en realidad fue una recomendación dada a la empresa que solicitó el ensayo, de los 4 prototipos que presentaron el mejor comportamiento a la mayor distancia. Y en este caso, fíjense que estamos hablando de prácticamente 5 a 10 gotas en algunos casos por centímetro cuadrado en las tarjetas que estaban puestas en forma vertical ya a los 20 metros de distancia. Y obviamente aquellas que ya presentaban una alta cantidad de gotas a esta distancia no eran recomendadas. Esto es la primera etapa. A la primera etapa, una cosa que no dice, se hizo con una intensidad del viento un poquitito menor que la segunda etapa. La segunda etapa fue hecho con 19 a 20 km por hora de viento. Promedio, significa que había rachas más grandes. Eso ya es cuando evaluamos los dos prototipos que quedaron seleccionados. Perfecto. ¿Y cómo se hicieron? Bueno, las evaluaciones de los prototipos ya en la etapa final de la evaluación, ya aquí lo que estamos viendo son evaluados los dos prototipos que son el B y el C a 3 dosis, 0,075 en volumen, 0,1 y 0,15. Y con el agregado de la dosis estándar de Marbete del Ligier Gras Bio. Y obviamente probados versus la dosis comercial del prototipo, ya conocido. Y esto fue lo que obtuvimos. Medimos en una aplicación real, con el botalón a la altura que debe ir aplicando con una intensidad del viento de 20 km por hora, y con una configuración, en este caso es una pastilla de cono hueco, digamos, porque la idea es simular esto. Yo estoy aplicando, como dijo Sebastián, se me empezó a incrementar viento. ¿Qué puedo hacer en ese momento para poder continuar aplicando, pero ser seguro y a la vez ser eficiente? Porque fíjense que muchos de estos prototipos, y ya vamos mostrándolos, no, perdón, para acá, vamos con este nuevo. Ya, algunos de estos prototipos, a los 20 metros, en lo que es el parámetro de cobertura o lo medido por las tarjetas, tuvieron un muy buen comportamiento, o sea, muy pocas gotas, muy pocas dosis, llegó a los 20 metros de distancia, pero tuvieron un muy buen comportamiento pensando en un herbicida, pensando en un glifosato que es sistémico, no necesitamos más de 20 gotas, fíjense, tuvimos buena cobertura arriba de las 50 gotas por centímetro cuadrado, es excelente para este tipo de cosas, y a la vez una deriva prácticamente inexistente. Esto es en el parámetro del tamaño de gotas. Aquí lo interesante es que los prototipos seleccionados, digamos, básicamente lo que hicieron, elevaron el tamaño de gota de las gotas más chiquitas, que eso es lo que estamos buscando, que no estén más las de menos de 100 micrones. Y estos prototipos seleccionados lo que hicieron fue elevar ese tamaño de gota por arriba de este número. Y fíjense, lo interesante es que también, como consecuencia, elevaron el tamaño del DB05, el tamaño promedio de gotas, y también elevaron el tamaño del DB09, o sea, de las gotas más grandes. O sea, presentaron con una buena mezcla en tanque un muy buen comportamiento en aumentar el tamaño de gota y por lo tanto realizar una aplicación más segura, con una intensidad de viento
en campo de 20 km por hora promedio de viento. Había rachas de 22, 23 inclusive. Bueno, lo mío te dije que iba a ser cortito. Bueno, ahora empezamos con las preguntas. Ahí, que levante la mano el que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. En cuanto a aplicaciones aéreas, ¿tuvieron alguna práctica ya y qué resultados tuvieron? Hola, hola. Todavía no empezamos a hacer toda esa fase de desarrollo en avión. Sobre todo porque viene por la necesidad de ciertos tipos de clientes que no están trabajando tanto en la parte aérea y bueno, nos metimos más en el desarrollo de lo que sería nuestro 90 y pico % de aplicaciones. Seguramente en un par de semanas ya vamos a tener muchos resultados, pero sería la segunda etapa de desarrollo. En las primeras etapas de desarrollo, que fueron hace varios años, sí arranqué con la selección realizando los primeros prototipos con avión. De ahí seleccioné los primeros. Y después seguí trabajando, pero más que nada en terrestre. Fueron muchos años, muchos prototipos, y para llegar a él, a mandarle... ¿Cuánto te mandé? ¿Se escucha? Hola. Hicimos los primeros ensayos con 4 prototipos, bajamos a 2 y terminamos con 1, que es el de hoy. Bien, y a Mariano le mandamos 7 inicialmente, y yo antes veníamos trabajando con avión, estamos hablando de 5 años más o menos, para encontrarle la vuelta, sobre todo qué es lo que estamos buscando cuando queremos hacer un producto antideriva. Si no entendemos qué propiedad tenemos que lograr, es como ir a ciega. Por eso empezamos a trabajar con un laboratorio que nos saque un poco la máscara, que nos destape los ojos a ver qué es lo que estamos haciendo, y después ya con el final lo hicimos con Mariano. Lo bueno de esto es que ellos se acaban de conocer, los ensayos lo hicieron a la vez, mientras Pablo estaba haciendo el ensayo en Alemania, estaba Mariano haciéndolo en Pergamino, y ambos dos seleccionaron el prototipo y la dosis, o sea, no es que la pusimos nosotros. Ellos dos fueron los que terminaron con los estudios seleccionando la dosis. Y el prototipo, que fue el C, se llamaba en el tuyo, y en el tuyo el Z también. Bueno, así que bueno, gracias por la pregunta. Bueno, alguno... Mariano, una pregunta para vos. ¿Sí? ¿Qué diferencia tengo con este producto en reemplazo, digamos, de una pastilla? O sea, si yo tengo una condición de viento alta, ¿puedo modificar el tamaño de la gota con una pastilla? ¿O en algunas pastillas tenemos la posibilidad de cambiar el tamaño de gota con diferencia de presión? ¿Qué ventaja me da esto sobre eso? Mira, son cosas que no mostré hoy, pero este producto también fue evaluado en contra de pastillas antiderivas, con función antideriva y con función antideriva bastante agresivas. Y lo interesante es que haciendo aplicaciones sin el prototipo, con pastillas antideriva, tuvimos la misma reducción de la deriva justamente y del aumento del tamaño de gotas. Entonces, esto son ensayos que después estarán publicados, y eso es algo muy interesante, que decís, bueno, estoy en el campo, por ahí no me puedo bajar a hacer el cambio de todas las boquillas, pero sí puedo agregar este producto a la dosis que se necesite para ese volumen de tanque, y tengo el mismo efecto que si estuviera usando una pastilla antideriva. Eso es sumamente práctico, digamos. Perdón, te agrego un poquito más. Nosotros hemos medido también diferentes boquillas y vemos lo mismo, reducción del tamaño de gotas derivables, o sea, el aumento del tamaño de gotas usando boquillas planas o boquillas de cono hueco. Que a mí me costaba entender por qué el mercado solicitaba un producto antideriva teniendo la posibilidad de poner un pico antideriva. Y por eso tardamos quizás varios años en decir, bueno, vamos a hacer un producto antideriva. Me costó siempre entender eso. Después, cuando salí al campo, y que estamos haciendo bastantes giras con Mariano, te das cuenta de muy probable encontrar, es bastante común encontrar pulverizadoras que tienen una sola combinación,
a lo sumo 2, pero... Y bueno, no lo tienen esa posibilidad quizá. Y quizá por eso está esta demanda. Una consulta. Mariano o Sebastián, ¿a qué le llaman por tamaño de gota fumigación, que creo que es un término mal utilizado? Pregunto. De más o menos 50 micrones de tamaño de gota y pulverización a partir de los 170 micrones. ¿Puede ser o estoy errado en lo que pregunto? Diferencia, digo. Sí. Pero no es de acá, es una consulta. Sí, Yo por ahí metí la pata y dije fumigación y no me di cuenta. No, fumigación viene de fuego, viene de producir humo, básicamente. Es cuando estamos hablando de un tamaño de partícula, porque la fumigación se hace con humo muchas veces, es una partícula sólida, y estamos hablando de un tamaño de partícula del 0,01 al 0,05 micrones de tamaño. Estamos hablando de gotas de 150, como diciendo las chicas, o 100 de micrones de tamaño. O sea, eso es otra cosa, es hacer una partícula tal que pueda volar y estar suspendida en el viento, en la atmósfera. Generalmente se usa para la desinfección de lugares cerrados, que vos debés llegar muy bien. No es algo que estamos haciendo y jamás lo hacemos en las pulverizaciones terrestres. ¿Qué pulverización? Si buscamos en la vuelta de tuerca también está mal dicho. Lo que hacemos es una atomización, una disminución de tamaño del líquido bajado a gotas en micrones. Fumigación, trabajar con partículas de 0,5 a 0,01 micrones de tamaño. No lo hacemos en el campo. De ahí que decimos pulverización comúnmente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, damos por finalizado. Pregunta para los tres. A ver, siempre me pareció importante el control de la deriva, primero controlando el tema de la evaporación. ¿No? Porque vos pasás de una gota de 250 a una de 200, la de 200 pesa la mitad. O sea, cualquier reducción del 26% del tamaño de una gota hace que la gota pese la mitad. ¿Qué opinión tienen, al respecto? O sea, primero controlar la evaporación, siempre, porque tenemos problemas de humedad relativa en casi todas las aplicaciones, y a esto adosarle el tema de la antideriva. Y después la otra cosa que me quedó, Mariano, con los huecos 01 y D513, ¿no? ¿Usaste? Porque lo pasaste medio rápido y lo... Sí, en la primera etapa de aplicación se utilizó una conohueco 01 porque la idea era producir justamente una gota muy fina para ver en cuán poderoso eran los prototipos. Se intentó ser muy agresivo en la elección del prototipo. Y después ya en la segunda etapa, como ya las condiciones iban a buscar condiciones más extremas de intensidad del viento, o sea, o más intensas, mejor dicho, se buscó ya una boquilla que la gente comúnmente la usa para hacer aplicaciones de barbecho. Y con las recomendaciones de que cómo esa boquilla se usa cuando empieza a incrementarse el viento. Y bueno, y ahí es cuando usamos la D513, la usamos junto con antideriva, y prácticamente a los 20 metros no había gotas con el prototipo C. Sí había algunas gotas, esto está comparado con agua sola, con agua con Ligier Gas Bio y versus agua más Ligier Gas Bio más el prototipo C en este caso. Y lo interesante es que la evaporación estaba controlada porque justamente usamos el Ligier Gas Bio para controlar la evaporación. Con respecto a la evaporación, está bueno, y fue la razón por qué suspendí en su momento el desarrollo de antideriva, porque no comprendía el proceso de antideriva. Yo no lo entendía y suspendí. Y cuando arranqué con avión, ¿por qué? Porque yo podía hacer un mejor antideriva haciendo un evaporante. Lo contrario de lo que estábamos buscando. ¿Cómo hago que desaparezcan las gotas? Que se evaporen. Total, no van a vivir tanto tiempo como para que se vayan tan lejos. Cuando me di cuenta que podía hacer trampa, dije, esto ya no entiendo nada. Directamente, y empecé a preguntar a referentes por qué, si yo le pongo una silicona evaporante que acelere la evaporación a fondo, lo miramos por tarjeta y voy a tener menos deriva. Sin embargo, el activo me puede hacer impacto más allá de la atmósfera y todo esto. Así que una vez que más o menos comprendí el proceso, empezamos a generar prototipos de nuevo. Vos tenés. Y además,
Además, la formulación contempla la evaporación y la evaporación de la gota en el viaje es un fenómeno de los que ayudan a la deriva, así que básicamente esta clase de antiderivas que están basados en teoría de emulsiones contienen un antievaporante. No así los antiderivas que están basados en polímeros como el xantano. También se acaban de enterar. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué programa usaron para evaluar, digamos, impactos, por un lado? Por otro lado, si el ensayo, digamos, se fue hecho con barbechos, ¿no? Si a su vez, digamos, se midió, por ejemplo, eficiencia de control. Y por otro lado, si se hizo la evaluación, digamos, o si se tiene previsto hacer la evaluación, digamos, con un cultivo cerrado como soja, el número de impactos por estrato. Sí, no, en la segunda etapa, como dije, fue pensado como si fuera un barbecho, pero no se aplicó ningún herbicida. Bueno, si quieren hacerlo o no, ya depende de Sebastián, si lo quiere seguir haciendo en diferentes cultivos. Pero en la segunda etapa fue pensado de esa forma. Obviamente un glifosato, un 2,4-D, ese tipo de herbicidas van a cambiar el espectro ahí lo que sucede dentro. Y bueno, serían etapas muy interesantes. Bueno, eso lo probaron ustedes. Sí, nosotros probamos también, o sea, nosotros las medidas, ¿se escucha? Sí. Las medidas que estuvimos haciendo, como les mostré, fueron de laboratorio dentro de una cabina para evitar variabilidad genética. Sin embargo, con el producto tenemos bastantes ensayos en distintas condiciones y como también tiene un producto antievaporante, suele tener mejor penetración, así que estos antiderivas, en esta química de antiderivas, al menos en la teoría y en algunos casos, visto en nuestra poca práctica, tienen efectos en herbicidas sistémicos. Una cosa también por la cual no, como eran tantos activos que teníamos que probar, decidimos, bueno, esto fue conversación con Sebastián, decidimos no probarlo junto con un herbicida en el campo porque teníamos que lavar la máquina ya de una forma muy diferente para, sobre todo, seguridad del operario y, bueno, y seguridad de las aplicaciones. Por eso fue que le sacamos glifosato. Ahora que ya hemos seleccionado este activo, podemos pasar a probarlo hasta con inclusive diferentes combinaciones y diferentes dosis. Y lo que no contesté es, esto fue todo hablado con el CIR 1.5, con ese programa de emisión de gotas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Ligera Spot es un reductor de deriva y lo que no queremos hacer es buscarle más propiedades que esas, porque lo queremos específicamente para reducir la deriva. Para tener el campeón en calidad de aplicación tenemos otro, que es el campeón en calidad de aplicación. El que si queremos acondicionar el agua tenemos otro. Este es específico y se buscó específico para condiciones de deriva con estas propiedades simples. Puede llegar a tener un montón de cualidades, pero la selección fueron estas propiedades las que buscamos. Por ahí tienen otras. No. Sobre todo tiene mucha ventaja que por el tipo de formulación que no es un polímero. Parece una tontería de formuladores que estamos hablando, pero la formulación no tiene nada que ver con lo que se conoce como antiderivas en el mercado. ¿Sí? Sí, correcto. Vos además de... Las propiedades acá las más marcadas son la antideriva, sobre todo las dosis de aplicación. Es cierto, Ligier tiene productos a dosis bajas que mejoran otras propiedades como penetración o adhesión o corrección de pH. A estas dosis, el efecto que estamos midiendo y viendo es el aumento del tamaño de gota. ¿Alguna pregunta? Bueno, le agradecemos a los tres disertantes y le damos un aplauso, por favor.